Sí ¿Cabe sabes. reflejo? Listo. Hola, muy buenas, compañeros y docente. El día de hoy venimos a realizar esta exposición sobre el proyecto de investigación que realizamos, que tiene como título Identificación de microorganismos presentes en leche con mastitis subclínica de vacas doble propósito en la finca El Imperio, en el municipio de Puerto Arango, Caquetá, Colombia. Pues mi grupo está conformado por Joan Camilo Plaza Lozada, Cristian Camilo Díaz Cabrera, Luis Santiago González Acevedo, Laura Isabela Betancur Urbina y quienes habla, Junior Cabrera. Entonces vamos a dar inicio con el resumen. Pase la siguiente plaza. Bueno, iniciamos hablando de que la mastitis es una problemática muy común en producciones lecheras, la cual trae como consecuencia grandes pérdidas a nivel económico, pues para la mayoría de los productores que la presentan. Esta, pues como ya conocemos, es la inflamación de la glándula mamaria que está relacionada principalmente a infección bacteriana. Esta mastitis, pues se puede clasificar en dos. Aquí encontramos principalmente la mastitis subclínica y la mastitis clínica. Por favor, la siguiente. Bueno, ahorita ya hablando de la metodología, de la parte de todo lo que hicimos en este proyecto investigativo, pues hablamos de que primero se tomaron las muestras de mastitis subclínica, posteriormente se llevaron al laboratorio de la Universidad de la Amazonía, laboratorio de microbiología, donde se analizó el cultivo, eh, se realizó el cultivo, posteriormente se realizó el extendido para pues su respectiva identificación y posteriormente se realizó un replique microbiológico en el cual se realizó el antibiograma. El siguiente, por favor, plazas. Bueno, a partir de esto nosotros obtuvimos 10 colonias morfológicamente distintas, las cuales pues al identificarlas nos dimos cuenta que era Ehrlichia coli, Corynebacterium bovis y varios géneros de Staphylococcus, entre los que sobresale el Cromógenes, Guarneri, Aurus, Pseudointermedius icus y también tenemos un Streptococcus, el cual fue identificado como Streptococcus agalactiae. Posteriormente se concluyó que los niveles de higiene están relacionados directamente con la presencia de mastitis en la finca, lo cual pues ya vamos a hablar sobre eso. Bueno, a continuación yo les voy a hablar un poco acerca de la introducción. Para iniciar, tenemos que, según Steiner y sus colaboradores, en 1992 iniciaron a hablar del término de microbiología. Bueno, ellos empezaron pues a hablar que la microbiología se definía como microorganismos que debían ser observados en el microscopio. Ya, siguiente, por favor, plazas. Bueno, ya después de tener como tal los microorganismos, Murray y sus colaboradores en 2017 empezaron pues a clasificar en diferentes grupos dependiendo pues su morfología y las características que estos microorganismos presentaban. Entonces, los definieron como virus, bacterias, hongos y parásitos. Estos llegan a afectar tanto a seres humanos como animales y pues pueden generar diversas patologías que, como ejemplo, una que vamos a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, Ryan y Ray en 2011, entonces empezaron a hablar ya pues de las bacterias como tal, en las cuales definieron los cocos y los bastones. En cuanto a los cocos, ellos pues dijeron que dependiendo pues de cómo estaban acomodados y demás, presentaban ciertos, o sea, las características que presentaban les daban como una diferente definición como tal. Entonces, pues los cocos, según ellos, están conformados por círculos o se pueden observar en el microscopio de una forma esférica. Eh, los bastones se pueden observar de una forma alargada y estos están ubicados de diferentes maneras.
Siguiente, plazas, por favor. Bueno, Pérez y Mota en 2006, entonces empezaron pues a hablar de lo que tiene que ver con las bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces ellos pues ya con todos los estudios que habían pues de bacterias, entonces dijeron que las bacterias gram positivas presentaban una capa gruesa de peptidoglucano, mientras que las gram negativas presentaban una capa más delgada. Entonces ellos lo que decían era que pues dependiendo como tal si era gram positivo o gram negativa, se podían observar de colores diferentes gracias pues a la capa que mencioné anteriormente. Entonces decían que las gram positivas podían tomar colores como violetas y como tirando a tonos más azules, mientras que las gram negativas colores rojos y estos pues tendían a ser más claros. Siguiente, plazas, por favor. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero en el resumen, eh, y pues como lo dice Bolaños y sus colaboradores en 2012, la mastitis es una inflamación de la glándula mamaria y se divide en clínica y subclínica. En cuanto a la clínica, tenemos que esta pues puede generarse pues y generar al animal ya como la parte observable pues de la mastitis, mientras que la subclínica no se presentan pues los síntomas y debemos pues realizar diversas actividades para poder identificarla. Entonces tenemos que en ambas está dada por microorganismos, los cuales taponan el conducto de la glándula mamaria y pues las bacterias empiezan a replicar, haciendo que la vaca pierda un cuarto de las tetas o incluso todos sus cuartos y ya pues lo que genera el productor son pérdidas económicas. Siguiente, plazas. Bueno, ya según Mera y y sus colaboradores en 2017, definieron cuáles eran las posibles causas de la mastitis. Entonces tenemos que la mastitis podía ser dada por el clima, el ambiente o la raza de animales. Siguiente, plazas. Ya como objetivo, pues, del laboratorio como tal, entonces tenemos que la idea era la identificación de las bacterias presentes en las muestras de leche tomadas en la finca El Imperio. Además, pues, evaluar la susceptibilidad y la resistencia eh, a diferentes antibióticos que se utilizan en estos temas para controlar esta patología. Siguiente, plazas. Ya pues hablando de la metodología, esto pues fue una parte más sencilla, voy a hacer un poco más, voy a definirlo más rápidamente. Entonces tenemos que primeramente se identificó pues la finca como tal, llegamos allá y entonces se empezaron a identificar las vacas que eran posibles positivas para la mastitis. En este caso, pues las que se les iba a realizar el ordeño. Entonces, se realizaba pues una toma de la muestra y se realizaba el test California para ver si presentaban mastitis subclínica. Después de esto, pues en un tarrito de muestra de orina, tomamos una muestra para posteriormente traerla al laboratorio y, y pues realizar como tal el cultivo. Siguiente, plazas, por favor. Bueno, ya cuando iniciamos el cultivo, pues tomamos dos muestras eh, de agar sangre y, perdón, tomamos dos muestras de leche y utilizamos dos medios de cultivo, el cual uno era el agar sangre y el otro era el agar McConkey. Estos fueron divididos en dos, ya que, pues como les dije, tomamos dos muestras. Entonces, con una asa
esterilizada, realizamos como tal lo que fue la siembra, tomando la muestra y sembrando en forma de zigzag, evitando que se trocara pues el zigzag para evitar que se formaran muchas colonias en un espacio. Esto se llevó a la incubadora durante 48 horas y posteriormente se llevó a refrigerador para que se mantuvieran las colonias y en el siguiente eh, laboratorio o ciclo del laboratorio hacer el repique microbiológico. ¿Puede pasar plazas, por favor? Bueno, entonces aquí, pues en el tema de repique microbiológico, decidimos pues marcar las diferentes colonias de bacterias que salieron. Entonces, pues primeramente las enumeramos y ya para el repique, entonces con el asa esterilizada tomábamos una muestra de cada una de las colonias. Bueno, después de tener como tal las muestras enumeradas y codificadas, procedimos con el agua destilada a realizar la siembra en un Muller Hinton para después ponerle lo que eran los encidiscos y poder realizar después la posterior medición de, del aro de inhibición. Siga, Plazas. Bueno, ya procediendo a la medición de la inhibición, que esta fue la siguiente sesión de laboratorio. Lo que se realizó fue que por medio de un instrumento de medición se logró calcular lo que es el diámetro de la acción antibiótica de los, o sea, se logró calcular la acción antibiótica de de los enzivíscos codificados con un antibiótico como tal. En este caso, pues teníamos que algunos enzivíscos tenían lo que es cetofuga, espiramicina y algunas abejas que se habían elegido para el laboratorio. Eso tuvo que se permitió medir el ancho y el largo de cada acción antibiótica de las bacterias que se inocularon en el agar Mueller-Hinton. Después de realizar esto, lo que se procedió fue a la, a la extensión en láminas, el extendido en láminas de cada uno de estas colonias que se encontraron. Lo que se procedió fue primeramente coger las láminas, se procedía a lavarlas muy bien, a secarlas. Posteriormente se le echaba una o dos gotas de agua destilada en el centro de la lámina, para después con el asa esterilizada recolectar una pequeña muestra de cada una de las colonias. Y entonces se cogía una colonia, una muestra y se sembraba en la lámina. Después se cogía otra y se sembraba en otra lámina y así se hacía sucesivamente con todas las colonias que se encontró. Después, con el misma asa, se intentaba como homogenizar, o sea, distribuir toda la colonia en la lámina de tal forma que quedara como una forma homogénea. Una vez hecho esto, por medio del mechero se procedía a realizar el secado de las láminas, que lo que se hacía es pasar la lámina por el mechero, de forma de que traspasara el mechero de lado a lado para movilizar el proceso este de secado. Después, una vez secado, se procedió fue a hacer la tinción de verán. Bueno, se me olvidaba mencionarles que antes de echar pues, el agua destilada se procedió a marcar las láminas con los códigos correspondientes a las colonias para uno no confundirse pues en la siembra, en el extendido. Bueno, volviendo al tema, se hizo la tinción de verán, que esta inició primeramente agregando violeta de genciana, eh, perdón, por todo el extendido, tratando de cubrir más que todo donde se hizo el extendido, la parte esa, se echó durante 2 minutos. Una vez pasados los 2 minutos, se cogió lo que fue el agua destilada y se lavó toda la muestra y se levantaba el extendido para que botara todos los líquidos que quedaran ahí. Después se procedió a hacer lo mismo con el Lugol por 2 minutos.
Después se enjuagó con el agua destilada y se levantó para eliminar todo el exceso. Después de esto se hizo fue con el alcohol cetona, que lo que se hizo fue que rápidamente las láminas se le agregaba alcohol cetona en una duración de 10 segundos, rápidamente, eso fue muy rápido, y después se enjuagaban con el agua destilada. Y por último, teníamos la sapranina, que con esta lo que hicimos fue lo mismo mencionado con la violeta de Jensen en el Lugol durante 2 minutos y se enjuagó con el agua destilada. Después, una vez hecho esto, se dejaba secar las láminas para después hacer la observación por medio del microscopio de los microorganismos presentes. Bueno, por otro lado, tenemos la discusión y los resultados que obtuvimos. Primeramente, pues les voy a hablar sobre un poco sobre la finca a la que fuimos, dónde está ubicada, qué es lo que hace, qué tipo de pastoreo tiene, ¿sí? Tenemos primeramente la finca El Imperio, se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Arango, Caquetá. Esta finca es propiedad del señor Víctor García, el cual tiene una ganadería, la cual se caracteriza por la producción de leche, por la producción de terneros y por la venta de ganado. Se tienen vacas de un promedio de 8 litros diarios en un solo ordeño. Eh, Tenemos que esta finca tiene en producción 14 animales y en total, pues con los terneros serían un aproximado de 26 animales. Se tiene que la raza que más predomina en ese sistema es la raza Girolando, entre la que se puede encontrar puro o cruces de esta raza y otras razas relacionadas. Eh, pues eso se puede ver a la alta producción de leche que tiene esta raza y a la adaptación a los trópicos. Tenemos por otro lado que se maneja un sistema de pastoreo en tipo franjas, el cual está delimitado por cercas eléctricas, ¿sí? Esta finca cuenta con 45 áreas para el pastoreo, lo cual es ideal para dejar el descanso de los pastos y y la recuperación y el crecimiento de esto. Se maneja una suplementación con balanceado a las vacas de producción. Eso es para estimular la producción de leche y tratar de llegar a esos requerimientos nutricionales que son importantes. Por otro lado, tenemos que las características del sistema ordeño. Esa cuenta con unas características que son importantes, la cual cuenta con dos personas que se levantan tipo antes de las 7 de la mañana, realizan lo que es el arreo de las vacas hacia el establo, el cual tiene una duración de aproximadamente 3 a 5 minutos, trasladando las vacas del potrero donde dejaron el día anterior. En este transcurso, pues están expuestos a lo que es barros, desechos y demás contaminantes del suelo que pueden pues afectar de algún modo a esos animales o a la producción. Una vez llegado al establo, se procede a pasar individualmente a una por una las vacas a la sala de ordeño, donde se realiza lo que es la manea a la vaca, se le agrega concentrado a la vaca conforme a su peso y a su estado productivo, reproductivo, sí, que se encuentre. Eh, para una vez hecho esto, proseguir a traer el ternero, si lo tiene en este caso, a traer el ternero para que estimule pues, estimule la producción de leche de la vaca y ahí sí iniciar con lo que es el ordeño, con el protocolo como tal. Bueno, tenemos que la mayor parte de la presencia de mastitis en actos lecheros está directamente relacionada a una práctica de ordeño, que la cual es ineficiente y no cumple con un protocolo adecuado de limpieza, tanto de los pezones como del animal. Lo anterior lo dice Nieto y colaborador en el 2002. Por otro lado, otro autor nos menciona que un buen protocolo de ordeño debe contar con las siguientes pautas, la cual es un despunte,
Se deja actuar una solución desinfectante de elección sobre el pezón durante 20 o 30 segundos. Se limpia el producto con toallas desechables utilizando una por cada cuarto del animal, que eso es súper importante. Se realiza el ordeño sacando toda la leche de los cuartos a ordeñar y luego se realiza con un sellado producto yodado preferiblemente, es decir, un yodo. Eso lo dice Rodríguez y Olivera en el año 2014. Prosiguiendo, tenemos que la presencia de mastitis en la finca del Imperio. Tenemos que de 14 animales que que presentan, bueno, 14 animales que están en producción, de estos 5 animales presentan algunas trazas de mastitis subclínica en uno o dos de sus cuartos, que matemáticamente calculando eso nos arroja que aproximadamente el 35% de los animales de la finca presentan alguna irregularidad, algunos trazos o mastitis subclínica en esta finca, lo que nos puede indicar que es un porcentaje bajo en consideraciones a otras investigaciones que se encuentran en hatos lecheros de alta probabilidad de mastitis. Tenemos aquí unas tablas en las que enumeramos las 14 vacas que se ordeñaron, de las cuales, por ejemplo, tenemos la vaca 2, la vaca 10, la vaca 5, la vaca eh, 12 y la vaca 11. La vaca, eh, la 2, bueno, la que se ven en las tablas que presentan en uno o dos de sus cuartos trazas de mastitis de mastitis subclínica al realizar el test California por medio de la paleta, las cuales se puede observar que algunas presentan trías, otras no las presentan. Se enumeran con la raza a la cual se caracteriza y el número de identificación de la vaca en la finca. Bueno, pues seguimos con la identificación de microorganismos y los resultados de los antibiogramas. En la calma Conqui tenemos que la primera bacteria que pudimos identificar fue la Escherichia coli, la cual se codificó por el nombre MC10, COP1, que significa MC McConkey, la vaca 10, COP1 de la colonia 1, que fue Escherichia coli. Tenemos que en las observaciones del laboratorio, tenemos que la detección macroscópica, esta bacteria se observa con un color blanco que es de tipo translúcido, que consiste y es consistente, tiene una consistencia mucosa. Eh, Perdón. Contrastado con la literatura, tenemos que esta bacteria se reporta por un color blanco opaco, una superficie brillosa y una elevación convexa. Eso lo dice González en el González 2013. La descripción de agrupación se observa de una manera dispersa, pero a simple vista se detecta que se trata de bacilos negativos. Contrastado con la literatura, nos dicen por acá que la presentación microscópica es en forma de bacilos cortos, negativos, variando a forma cocoides. Eso nos lo dice Radamés en el 2013. En la descripción morfológica tenemos que se observan bacilos con organización no definida. Eh, la literatura nos dice que la Escherichia coli se reporta como bacilos negativos, rectos, esporulados en muchos casos y según las condiciones pueden aparecer pares o aislados y con o sin esporas. Eso nos lo dice Itachi en el 2007. Por otro lado, tenemos que la taxonomía de la Escherichia coli esta pertenece al filo Pseudomonadota de la clase Gamma Proteobacteria del orden Enterobacterales de la familia Enterobacteriaceae, el género Escherichia de la especie coli. Eh, Como generalidades de esta bacteria, tenemos que es una enterobacteria la cual tiene forma de bacilo y es gran negativa. Se asocia mucho a lo que es, se asocia mucho a lo que es al tracto digestivo, el tracto gastrointestinal de los animales y de las personas. Se dice que la presencia de esta bacteria en un hato, una ganadería, una finca, se puede deber a, por ejemplo,
por ejemplo, a malas prácticas de ordeño, utensilios contaminados, el ambiente contaminado, a la ingesta de agua contaminadas, mala higiene del ordenador, mala higiene de los utensilios, eh, a un ordeño con un ambiente con abundante bosta, ¿sí? De los bovinos, entre muchos más factores. Tenemos que la patogenia de esta bacteria se dice que se relaciona mucho con lo que es la salmonela y la Yersinia, ¿sí? Porque es una enterobacteria que sí son patógenos oportunistas que afectan a los animales eh, con una gran toxicidad, ya que presentan lipopolisacáridos en su membrana externa de la pared celular que son potentes endotóxicos, los cuales al liberarse actúan en el cuerpo produciendo una fiebre, desencadenando diferentes signos y síntomas nocivos que mayormente son de índole digestivos. Eso nos lo dice Markey y colaboradores en el 2013. Perdón. Tenemos que el diagnóstico del microorganismo, encontramos que esta bacteria, eh, la recolección de las muestras para el análisis se realiza con heces, hisopado con materia fecal, sangre, entre otros más procedimientos, eh, donde principalmente el diagnóstico se realiza con el agar Conqui o el agar EMB, según Stach 2017. Por otro lado, a veces puede hacer con agar sangre, según Bates y colaboradores en el 2013. La Escherichia coli responde a pruebas bioquímicas de la siguiente manera: positivo a la prueba de lactosa, positivo a la prueba de silosa, negativa a la prueba de H2S y positivo a la prueba de lisina, según Bates, colaboraron en el 2013. Por otro lado, tenemos que el antibiograma que se realizó arrojó los siguientes resultados, en el cual encontramos que el antibiótico nombrado con el nombre C, o sea, el Ceftiofur, tuvo una circunferencia alar de inhibición de 10 milímetros. Eh, la espiramicina presentó una inhibición de 9,1 milímetros, mientras que las mieles no presentaron ninguna acción antibiótica. Bueno, tenemos que el Ceftiofur, al haber presentado esa inhibición, la literatura nos menciona que el Ceftiofur es una cefalosporina de tercera generación, la cual actúa sobre la síntesis de la pared celular de las bacterias, impidiendo pues, el crecimiento de esta. No menciona la literatura que esta bacteria actúa muy bien contra lo que son bacterias gram negativas y gram positivas, y como es el caso de la mastitis. Por otro lado, la espiramicina es un antibiótico del grupo de los macrólidos, el cual actúa sobre la síntesis de proteína del citoplasma, interviniendo en la proliferación y la multiplicación de esta. Eh, no se encontró literatura sobre que hablara sobre la acción de la espiramicina sobre la Escherichia coli, pero en este caso vemos que la cepa de esta bacteria sí presenta susceptibilidad contra la espiramicina. La resistencia y susceptibilidad de esta bacteria, encontramos que esta es susceptible a la gentamicina, amicacina, el trimetoprim sulfato y el ceftiofur, según Giannet y colaboradores, y es resistente a la neomicina, según Giannet y colaboradores en el 2021. Bueno, tenemos aquí dos tratamientos que hemos realizado para el tratamiento de esta bacteria, en el cual encontramos uno que es a base de gentamicina y otro es a base de ceftiofur. El primero se llama Gentas 100, la cual composición es gentamicina. Dice que es indicado contra bovinos, caninos, equinos, felinos. Dice que la dosificación de este es por medio de sonda intramamaria, 200 miligramos de gentamicina base por cuarto, o sea, por pezón. En la práctica use 2 ml de gentamicina y 18 ml de agua destilada o solución salina estéril para proceder por medio de la sonda intramamaria. Por otro lado, tenemos que el Ceftiofur, comercialmente llamado Ceftiobet, eh,
presenta pues una indicación para varios animales, que encontramos el bovino, el equino y el porcino. Encontramos que en el bovino, que es creo que estamos tratando de explicar, se debe dar por medio de 1 o 2 miligramos de Certifur por cada kilogramo de peso, 1 mililitro por cada 25 o 50 kilogramos de peso, ¿sí? Y la descripción que hice del antibiótico en la parte de arriba, que es diluir el polvo, adicionarlo con el diluente en forma rápida, utilizando una aguja larga de estéril mínimo calibre 16 a temperatura ambiente, agitar vigorosamente hasta dilución completa del polvo para proceder a la aplicación. Bueno, prosiguiendo, tenemos la siguiente bacteria. A continuación tenemos la primera colonia, que hablamos de la Agar McConkey, que es la Corynebacteria bovis, con el código MS10, colonia número 2. Hablamos primero de su morfología a nivel de colonia, que la observación a nivel de laboratorio fue que era de un color gris claro, una formación irregular a nivel de la periferia de este agar. La literatura nos reporta, hablando de Takama y colaboradores en el 2008, de que esta colonia puede ser translúcida plana, naturalmente de estos colores así opacos, pero que a grandes rasgos o cuando ya lleva mucho tiempo en dicho agar, puede desarrollar colores amarillos. Ya hablando de su agrupación, a nivel de observación de laboratorio encontramos de que no presenta una agrupación definida, pero a nivel de literatura encontramos a Ginama y Pelquet en 2022, las cuales hablan de que su agrupación es de bacilos dispersos. A nivel morfológico ya microscópico se habla de bacilos no esporulados coriniformes. La literatura nos habla, Ginimac y Belkep en 2022, que estas bacterias presentan una morfología de gram positivos cortos, coriniformes, galactasa positiva. Esto es muy interesante, ya que el Agar McConkey fue diseñado a través de las sales biliares para no presentar lo que es el crecimiento de colonias gram positivas a nivel de bacterias, pero esta, debido a irregularidades genómicas de la hipótesis que tenemos, se creó en este agar. Siguiente, por favor. Encontramos también como curiosidad que la Corynebacteria bovis presentó 2 colonias, esto en diferentes agares, como lo mencioné con anterioridad en el agar McConkey y también en el agar sangre de la misma vaca, que es la vaca 10. Esta se identificó con el código SA agar sangre, muestra número 10, colonia 4. Entonces, a nivel de observaciones de laboratorio, podemos encontrar de que esta también rodeaba la periferia del agar, presentaba una formación irregular, perdón, y un color amarillo. Tenemos como en la otra, en la anterior, que se habla Takama en 2008, que la colonia es translúcida plana y pueden expandirse a colonias más grandes de color amarillo. Al igual que la anterior, esta presenta una agrupación indefinida. Se habla de que Giminak y Kemen en 2022 hablan de bacilos dispersos. A nivel de microorganismos de morfología se habla de que son bacilos esporulados y que Gimanak y Menek en 2022 habla de que son bacilos gram positivos. Se habla de que esta presenta una coloración amarilla y esporulados al llevar más tiempo en el agar sangre, ya que esta presenta predisposición por ese agar. Siguiente, por favor. Ya hablando de su taxonomía, vemos que presenta el dominio Bactericidade, filo Actinomyceta, clase Actinomycetia, orden Microbacteriales, familia Corynebacteriae, género Corynebacterium, especie Corynebacterium bovis. Siguiente, por favor. Ya hablando de su patogenicidad, y enfocando a lo que son aspectos generales, se habla de que este microorganismo está asociado a una mala higiene a nivel del ordeño,
se habla de que está muy relacionada a nivel ambiente con lo que es la materia fecal. Se habla de que naturalmente esta presenta mucha susceptibilidad a nivel ambiente a sobrevivir en aspectos, digamos, abióticos, muertos, como lo que son instrumentales que se utilizan a nivel del ordeño. Ya hablando de su sitio de predilección, se habla de que Watts y colaboradores en el 2000 nos dice que coloniza con mucha facilidad el canal del pezón para posteriormente terminar en la leche. Esto se habla de que termina en la leche por acción mecánica a nivel de ordeño. Tenemos a Parkett y colaboradores en 1985 de que su zona de predilección a nivel del canal de ordeño es la zona de cisterna. Siguiente, por favor. Ya hablando del diagnóstico, se habla de que se pueden hacer cultivos en agar sangre, ya que este es su sitio de predilección, pero también Reyoso en 2015 con una prueba ya muy interesante que nos habla de la Maltic of MS, que en esencia es una investigación a través de las proteínas del ribosoma, lo cual hace una gran trabajo de identificación, ya que esta es capaz de superar hasta las subespecies. Siguiente, por favor. Ya hablando lo de la inhibición, tenemos en el primero que es en el agar maconqui, que a niveles de mieles, que era la que se estaban investigando, su efecto antibiótico no presentaron ninguna actividad. Las únicas actividades antibióticas que se observaron fueron en los 2 antibióticos que se utilizaron como testigo. Hablando ya del cetiofur con código C, encontramos que su aro de inhibición a nivel de circunferencia fue de 10.7 milímetros. Y hablando ya de la espiramicina, encontramos que su circunferencia fue de 5.8. Esto se habla de que estos 2 medicamentos presentan una gran susceptibilidad sobre bacterias gram positivas y gram negativas. Cetiofur, recordemos como dijo mi compañero Plazas, ataca lo que es la síntesis de la membrana celular, lo que le inhibe, el crecimiento de la bacteria. Y ya hablando de la espiramicina, esta ataca lo que es la formación de proteínas, por ende, no la va a dejar hacer su proceso de reproductivo. Siguiente, por favor. A continuación tenemos la del agar sangre, que si podemos observar a grandes rasgos, su aro de inhibición son muy parecidos. Tienden a cambiar muy mínimo y haciendo una prueba a nivel de circunferencia, vemos que el cetiofur presentó un aro de inhibición de 10.6 y la espiramicina de 6.1. Siguiente, por favor. Ya aquí nos encontramos esta tabla, que es la tabla de resistencia y susceptibilidad. Esta tabla fue tomada de un ejercicio analítico en una sección de Etiopía Central a través del documento de Ginamac y Belket en el 2022. Si nos enfocamos en la primera columna, la columna de susceptibilidad, encontramos que los 2 primeros, el kanamicina y la streptomicina, presentaron una susceptibilidad mayor al 70%, por lo que en este estudio y a grandes rasgos es capaz de recomendarse para trabajos de mastitis. Siguiente, por favor. Ya hablamos del primer tratamiento que utilizaríamos, que es de inyección intramamario cuarto a cuarto, o sea, directamente sobre el pezón. Presenta como nombre Cicrolac. Cada jeringa presenta un contenido de 10 gramos. Tenemos también que su principio activo es el ciprofloxacino. La dosificación se habla de que son cada jeringa 10 gramos intramamario cada 24 horas durante 3 días consecutivos. La especie es bovino. Hablando ya de sus tiempos de retiro, presenta 6 días en carne y 2 en leche. Siguiente, por favor. Como segundo tratamiento tenemos otra antibiótico intramamario, que es la Carenifec CL. Presenta una composición de serafexina de 2.000 gramos, caramexina
de 10.000 unidades internacionales. El principio activo es serefexina. Se habla de que la dosificación es una jeringa cada 24 horas. Este medicamento es recomendado llevarlo entre 3 a 5 días. Las especies en este momento, pues se habla de bovinos, y el tiempo de retiro se habla de que la leche no puede ser consumida sino hasta 120 horas después del tratamiento. No presenta contraindicaciones a nivel de carne. Siguiente. Ya comenzamos con lo que es el agar sangre. Bueno, iniciamos hablando de la primera bacteria que se dio en el agar sangre. En este caso vamos a hablar de la Staphylococcus aureus. Pues esta es una bacteria que pues en la observación de laboratorio nos dio un color translúcido, grisáceo, como se observa en la imagen de la izquierda, con una beta hemólisis, lo que se refiere a que la hemólisis, o sea, el aro de hemolítico que tiene, es un aro completo. Esto pues se reporta en la literatura, que se dice que se observan colonias grandes, redondeadas, lisas, brillantes y con una hemólisis tipo beta, lo que dice Ramades él en el 2013. Y Markey y colaboradores nos dice que estas pueden ser despigmentadas. Esta es una variación morfológica, aunque no solamente se presenta despigmentada, también se puede presentar de colores amarillos e inclusive percibiéndose algunos como dorados, esto dependiendo de las condiciones en las que se esta colonia. Ya pues hablamos de a nivel de distribución, lo que observamos fue que se distribuye a nivel de estafilococos y con una vista mucho más detallada podemos darnos cuenta de que es un estafilococo gram positivo, lo cual se reporta en la literatura y que nos dice que normalmente estos son racimos gram positivos con pocas cantidades de cadenas y parejas. Esto nos reporta Radames en el 2013. Entonces podemos concluir de que es una Staphylococcus aureus. Ya a nivel de taxonomía, pues hablamos de que esta se encuentra en el dominio bacteria. Esta pertenece al filo Firmicutes. Esta pertenece a la clase Bacilli, al orden Baciliales, a la familia Staphylococcacea, y esto pues pertenece al género Staphylococcus, y pues la especie como tal, como dije anteriormente, es el Staphylococcus aureus. Bueno, aquí ya vamos a hablar sobre la patogenicidad que presenta pues esta bacteria como tal. Esta, pues hablando generalmente, podemos decir que pues es una catalasa positiva, que puede ser no esporulada. Entonces, esta se adapta tanto a medios aerobios o puede también ser anaerobia, pero anaerobia facultativa. Entonces, esto aclarándolo, podemos hablar de que esta está presente en superficies epiteliales. Se dice que es normal de la flora epidérmica, de la dermis. Entonces, pues, esta siempre va a estar presente en la mayoría de los animales de sangre caliente. Esto lo reporta Jiang en el año 2021. Entonces, pues, es normal que se encuentre sobre todos los animales, pero lo que no es normal es la patología a las que se relaciona. Esta se dice que está muy relacionada a lo que es la mastitis, tanto en diferentes especies como lo son bovino, caprino y ovino. Eso según lo que reporta Markey y colaboradores, y Radames también, lo reportan ambos autores. Principalmente a esta. Se dice que esta bacteria es la causal principal de la mastitis en muchos atos. Dice que más del 80% de las mastitis clínicas está presente esta bacteria. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Ya hablando del diagnóstico de ese microorganismo, pues podemos decir que este se puede realizar con distintos fluidos corporales o inclusive con algunas partes del cuerpo. Entonces podemos utilizar diferentes exudados, tal sea como pus, la leche, o también, como decía, se puede utilizar distintas partes, como lo son en el caso de alguna afección relacionada con la piel, los exudados o raspados de la piel. También se pueden utilizar otros fluidos, como está el líquido de la orina, y pues también básicamente cualquier cosa que esté afectada por esto, según lo que reporta Markey y Stanchi. Eh, las condiciones normal para que esta bacteria pues se dé en un agar es que sea un agar sangre. Ese tiene mucha afinidad con este agar. Y pues las condiciones normales sería una temperatura de 36 grados y el tiempo de 18 a 24 horas para que se comience a observar.
Y esto sería por esto. Siguiente, por favor, Plaza. ¿Me la devuelve un poco, por favor? Se me olvidó aquí decir que para el diagnóstico del microorganismo, pues hablamos de que esta es las diferentes pruebas bioquímicas, dada que maltosa es positiva, trealosa es positiva, la prueba de Boque es Pro-Booker es positiva y la prueba de proteinada es positiva. Esto es la diferencia, aunque pues tenemos que tener muy en cuenta que lo ideal para determinar que se trata efectivamente de Staphylococcus aureus es una prueba molecular en la cual se identifica pues el ADN y así podemos tener 100% de exactitud que se trata de esta colonia. Siguiente, por favor. Bueno, ya aquí hablando del antibiograma, observamos que esta reporta la literatura de que es una cepa multiresistente. Eso quiere decir que resiste muchos fármacos y es muy fácil de que coja resistencia a los fármacos que pues, utilizamos. Y esto se evidencia en el antibiograma que le realizamos a la colonia, a la cual a la única que le hizo efecto fue el Ceftiofur, que es una cefalosporina de tercera generación, pues como ya conocemos. Y esto no fue una efectividad total, sino que fue una efectividad que fue parcial. Como se observa, pues está en un color amarillo. Y este aro de inhibición fue de 7,2 milímetros. Esto, pues, contrastándolo con lo que dice la literatura, dice que el Ceftiofur en estas colonias presenta un 67 a un 85% de efectividad, pero esto se puede aumentar utilizándolo de manera intramamaria. Esto lo aumenta a un 70%. Esto según lo que reporta Alba y colaboradores en el año 2019. Bueno, podemos decir que la espiramicina lo reporta la literatura que dice que un 65% de las colonias son resistentes a este fármaco, lo que se observa pues aquí que nos dio básicamente cero y pues a nivel de las miles no tenemos ninguna reacción. Siguiente, por favor. Ya hablando de resistencia a susceptibilidad, pues como yo decía, como les dije, esta es una colonia multiresistente y lo que se refleja en la literatura es eso, que dice que soporta fluctuaciones de temperatura entre -30 y 60 grados Celsius, lo que es bastante elevado, un rango bastante amplio. Y a nivel de pH, no se queda atrás, que dice que soporta variaciones de pH entre 4 y 9 y pues concentraciones de sal hasta el 7,5. Y pues esto es bastante elevado para una bacteria de este tipo. Además de, como decía, esta es multiresistente también a nivel de fármacos, lo que nos dice aquí que la penicilina G es uno de los que tiene resistencia, la oxitetraciclina, gentamicina, eritromicina, cloranfenicol y tetramicinas, o sea, hay varias cantidades de fármacos a las cuales va a percibir resistencia a estas colonias. Y pues sin exceptuar a las que va a generar resistencia a lo largo del mal uso que se ha venido dando a lo largo de los años. Esto según lo que reporta Stanchi en el año 2007. Y esto decía que la mayoría de estas colonias son susceptibles a la penicilina resistente a penicilasa, fluoroquinolonas, cefalosporinas de primera generación, de segunda y de tercera generación, la lincomicina y sindacina, eh, eritromicina, cloratromicina y trimetropina sulfa. Esto es lo que reporta, o sea, los pocos fármacos que tienen acción sobre esta bacteria son estos que reportan aquí por G&G en el año 2021, según una investigación. Y pues como última opción encontramos la vancomicina, que es, como sabemos, pues este es un antibiótico de los más fuertes. Entonces, pues ahí está, lo reporta Stanchi en el 2007, pero pues a nivel de tratamiento, por favor, siguiente, nosotros lo que hicimos fue formular dos de los más débiles, por decirlo de alguna manera, para dejar la vancomicina como última opción. Entonces, como primer tratamiento, tendríamos este fármaco que tiene como nombre comercial trisulfin, que pues está a base de sulfametosol y trimetropin sulfa. Ese pues tiene como principio activo, en el caso que vamos a utilizarlo para esta bacteria, estaría el sulfametosol. Pues la dosificación dice que es 1 mililitro por cada 15 kilogramos de peso vivo. Y pues las dosis van de 3 a 5 días dependiendo de la afección que tenga, pero pues se recomienda utilizarlo durante todos los 5 días.
Esto pues está medicado principalmente para bovinos y viene en presentación de frasco de 50 mililitros. Y es el tiempo de retiro, pues estar en leche de 36 horas una vez finalizado el tratamiento. Siguiente, por favor. Otro tratamiento sería en este caso la eritromicina, que pues como dije, la composición es eritromicina, 100 miligramos por cada mililitro. Eh, la dosificación es 1 mililitro por cada 20 kilogramos en el caso de los bovinos y se va a aplicar durante 5 días, 5 a 7 días dependiendo la prescripción médica. Este se utiliza principalmente en bovinos, aunque también se puede utilizar en porcinos, caprinos, ovinos y aves. Esta viene en presentación de 500 mililitros en este laboratorio, pues en este caso esta eritromicina es del laboratorio EDO y el tiempo de retiro pues es de 72 horas en el caso de la leche. Siguiente, por favor. A continuación tenemos con el código SA10 colonia 2, que es colonia de lagar sangre, muestra de la vaca 10, lo que es la Staphylococcus icus. Como podemos ver en las observaciones del laboratorio, presentan colonias pequeñas de color blanco grisáceo y forma circular. A nivel de lo que se presenta en la literatura, Merck y colaboradores en 2013 se habla de que esta es no pigmentada, entonces el color blanco se puede presentar y no hemolítica. A nivel de agrupación, no encontramos a nivel de literatura, pero la podemos asociar con lo que es reportado en el laboratorio, que se habla de cocos gram positivos con una distribución muy variada, pero a nivel de campo se pudo observar que la mayoría era a través de racimos de uva. A través de su descripción morfológica, se observó que la mayoría de estos cocos se dispersaban o digamos que a nivel de campo se podían ver como racimos de uva. A nivel de literatura, Ramades en el 2013 nos habla de que se observan racimos de uvas gram positivos. Estos pueden ser también considerados en cantidades de cadenas o parejas. Siguiente, por favor. A continuación tenemos lo que es la tabla de la taxonomía, que hablamos de que el dominio es bacteria, el filo es Bacillota, clase Bacilo, orden Bacilla, familia Streptococcus, género Streptococcus y especie Icus. Siguiente, por favor. Y hablando de su patogenicidad, tenemos que tener en cuenta que al igual que la mencionada con anterioridad, esta se encuentra más que todo a nivel de dermis de los mamíferos de sangre caliente. Pero ¿qué pasa? Que en casos de mal manejo por parte del ordeñador, esta puede acabar incrustada a nivel de pezón, a nivel intramamario, por lo que generará la patología que conocemos como mastitis. Si bien encontrarla a nivel de mastitis es muy raro, a nivel cutáneo o encontramos que estos pueden ocasionar enfermedades como la epidemia exudativa en cerdos neonatos, la polipatris séptica, metitis y vaginitis a nivel de lo que es bovinos. Como le decía con anterioridad, a nivel de casos de mastitis es muy raro, ya que se asocia más que todo a nivel de infecciones cutáneas. Esto lo reporta Marquette, colaboradores en el 2013. Siguiente, por favor. Ya a su nivel de diagnóstico, se habla de que se presenta un cultivo ya con un raspado de piel o si presentan alguna presencia de mastitis a nivel de leche o también con sudor, ya que pues este es un, entre comillas, un producto secretado por la piel. Entonces se pueden hacer cultivos con estos exudados o con estos líquidos a nivel de la sangre. También se habla de pruebas bioquímicas como lo que es la galactasa negativa, acetona negativa, maltinol negativa, perdón, y alurasa positiva. Esto lo reporta Matsei en 2013. Siguiente, por favor. Como podemos observar aquí en la tabla del antibiograma, a nivel de mieles no se reportó ninguna actitud antibiótica.
pero si podemos observar lo que es el cetiofur y la espiramicina, presentaron un aro de inhibición bastante considerable. Cetiofur con un aro de inhibición de 10 milímetros y la espiramicina con un aro de inhibición de 9.1. Siguiente, por favor. A continuación tenemos lo que es resistencia y susceptibilidad. Esta también presenta una gran resistencia a lo que son múltiples fármacos, perdón. Se habla de la penicilina con más del 90%, 97% para ser exactos. También se habla de una resistencia al ampicilina con el 97.2%. También se habla de una resistencia al espectomicina con un 45%. Se habla del sulfatamida con 8.5% de resistencia. Esos medicamentos y este tipo de resistencia lo reportó ALBA y colaboradores en el 2019. Siguiente, por favor. Ya a nivel de tratamientos, el primero que encontramos es el edosulfa 30, que presenta con una composición de sulfatamida sódica de 25 gramos, una trimetropin de 5 gramos. También encontramos exopixientes con 100 ml. Su principio activo son los dos antes mencionados, los dos primeros, sulfatacin sódico y trimetropin. Hablando ya de la dosificación a nivel de bovinos, se recomienda 10 ml por cada 100 gramos de peso vivo. Las especies, pues aquí podemos observar que tiene una amplia gama de especies donde se puede inyectar o se puede utilizar, como es el bovino, el equino, el porcino y también los felinos. Hablamos de que presenta múltiples presentaciones, valga la redundancia, de 20, 30, 50, 100, 250 y 500 mililitros. A nivel de tiempo de retiro se habla de carne de 10 días después de ser finalizado este tratamiento y a nivel de leche de 72 horas después de este tratamiento. Siguiente, por favor. Como segundo tratamiento tenemos el trisulfin inyectado. Hablamos de que su composición es de sulfametosanol 10 gramos, trimetropina de 2 gramos. Como principio activo tiene sulfametrosanol y trimetropina. Ya hablamos de lo que es la dosificación. Se recomienda en bovinos 1 ml por cada 15 gramos de peso vivo por 5 días consecutivos. Especie bovinos, este tratamiento tiene una presentación de 50 mililitros. A nivel de carne, se habla de que después de estos 5 días del tratamiento se deben esperar 14 para su sacrificio. Y a nivel de leche, se habla de que es un tiempo de retiro muy corto, ya que es de 36 horas. Siguiente. Bueno, prosiguiendo con la siguiente bacteria, tenemos que la colonia, bueno, esta bacteria se presentó en dos ocasiones, en el lagar Sandre, de la vaca 10, la colonia 3, y la otra en el lagar Sandre de la vaca 2 de la colonia 2. Tenemos que esa es la Staphylococcus tromogene. Tenemos que, según lo observado en el laboratorio, esta bacteria macroscópicamente se observa una colonia pequeña, redondeada con ninguna hemólisis y de color amarillo, tema brillante. Contrastando esto con la literatura, obtenemos que esta bacteria reporta una colonia con pigmento naranjado cremoso, según lo que dice AGEC y colaboradores en 1986, y no es hemolítica, según Markey y colaboradores en el 2013. Describiendo su agrupación, tenemos que en laboratorios podemos observar que esta se agrupaba, tiene una agrupación de coco gram positivos. En la descripción morfológica se observó que esta bacteria era coco gram positivos agrupados en racimos de uva. En contraste con la literatura, tuvimos que esta bacteria es un estafilococo gram positivo, no es por un lado, inmóviles y con distribución en racimo de uvas, según lo que decía Markey y colaboradores en el 2013.
Ya prosiguiendo, por otro lado tenemos la otra bacteria que se dio en el Niágara, Sandre, la vaca 2, la colonia 2, la cual se observó una colonia pequeña, sin ninguna hemólisis, y bueno, todo lo que se mencionó pues anteriormente, básicamente lo que se observó en la otra bacteria, es casi lo mismo. Pero tenemos que la taxonomía de esta bacteria pertenece al dominio bacteria, al filo Firmicutes, a la clase Bacilli, al orden Bacillales, a la familia Staphylococcus, familia Staphylococcacea, al género Staphylococcus, a la especie Dromogene. Como generalidades de esta bacteria, tenemos que esta bacteria es un coco gram positivo, el cual no es hemolítica. La literatura reporta que el 82% de los casos esta bacteria se observa de un color amarillento y está íntimamente relacionado con lo que es mastitis, en lo que es el bovino, rumiantes, bovinos, caprinos, más que todo como de rumiantes, según lo que dice Marcake, colabora en el 2013. Tenemos que también esta bacteria se puede ver asociada a lo que es una dermatitis felina, de felinos y en equinos, según lo que dicen Marqués y colaboradores. Eh, bueno, por otro lado, se asocia esto a unas malas prácticas de higiene, de inocuidad, lo que puede causar unas pérdidas bastante generosas en la producción de leche y tanto económicamente. Tenemos que la patogenicidad de esta bacteria está presente en mastitis bovina, según Markey, como mencioné, 2013, y aunque esa bacteria hace parte de los estafilococos o alguna negativa, eh, eso no es reportado como tal hasta ahora en la especie. El segundo Santos, Hector y colaboradores en el 2016. Dice que el sitio de predilección de este patógeno son las membranas mucosas y la dermis, debido a que ese estafilococos tiene como factor ecológico, es un factor etiológico relevante en la mastitis, en el cual el mecanismo de entrada es es una aparición saprofita. Es un organismo que se nutre del tejido necrótico. A nivel ambiental, ese microorganismo tiene la capacidad de penetrar la barrera física del canal del pezón para no ser eliminado de manera mecánica al momento del ordeño, ya que la Staphylococcus homogene se fija lo que es a las células del pezón para formar unas biopelículas. Según lo que dice Bots Nias y colaborar en el 2013. Tenemos que el diagnóstico y tratamiento del microorganismo se presenta unas características, que es que a la prueba de coagulación negativa de NASA sale, eh, bueno, dice que presenta las siguientes características: prueba de coagulación negativa, de NASA negativa, no presenta hemólisis, alcaline fosfatasa positiva, ureasa positiva, beta-galactosidad negativa, malosa positiva y celosa positiva, según lo que dice Markey y colaboradores en el 2013. Por otro lado, en el antibiograma observamos que esta bacteria presentó una susceptibilidad muy buena a los antibióticos de uso químico, mientras que a la miel no resultó ninguna acción antimicrobiana. Por ejemplo, la emperamicina presentó una inhibición bastante considerable, pero es de manera parcial, en el que fue de 15 milímetros. Y en el cetiofur presentó de 16 milímetros. Según lo que dice la literatura, tenemos que el cetiofur eh, actúa muy bien sobre lo que son sobre lo que son bacterias bacterias con coagulación negativa, ¿sí? Actúa muy bien a estas bacterias. Y por otro lado, la espiramicina, tenemos que esta espiramicina sobre esta bacteria eh, presenta una leve resistencia, o sea, dice que el grupo de los motrones presenta una leve resistencia a esta bacteria, pero haciendo un antibiograma previamente, posiblemente pueda presentarse una susceptibilidad, ¿sí? Aunque también esto pues depende mucho de la cepa de la bacteria,
con la que estemos lidiando. Por otro lado, tenemos el otro antibiograma de la misma bacteria, la cual igualmente presentó una susceptibilidad parcial por la aspiramicina. Sabemos que en resistencia y susceptibilidad encontramos que los principales antibióticos para combatir estos cocos son los inhibidores de la biosíntesis de la pared celular, en lo que encontramos los betalactámicos, principalmente los derivados de la meticilina y la cefalosporina de primera generación, según lo que dice Masbake y colaboradores en 2013. Por otro lado, se pueden emplear los siguientes antibióticos en el tratamiento de este estafilococo con coraza negativa, los cuales son enrofloxacina, cequinona, sequinoma, ceftiofur, cefoperazona y sulfametosazol, más TMT, según lo que dice Cayul 2003, perdón. Pues siguiendo con el tratamiento, tenemos que se utilizó lo que es el nombre comercial. Se recomienda usar, pues, ese antibiótico que tiene el principio activo la cefalexina. El nombre comercial es el Rilexine. Su composición es cefalexina en monohidrato, 150 miligramos en el recipiente 1 ml, en 100 ml. Encontramos que la dosificación es 1 ml por cada 20 kilos de peso vivo cada 24 horas durante 3 a 5 días, o dependiendo de la prescripción del médico veterinario zootecnista. La especie de bovino, la presentación es un frasco de 100 ml y 250 ml, depende de cuál escojan. Y se dice que el tiempo de retiro, en caso de producción de leche, no tiene tiempo de retiro. eh, y en caso de carne, se dice que tiene 4 días para destinar para el sacrificio. Posterior a esos 4 días se puede realizar el sacrificio. Por otro lado, tenemos el Cefamilk Forte, es esa base de cefalexina. Su composición más amplia es cefalexina monohidratada de 20 miligramos, gentamicina sulfato de 10 miligramos, dexametasona, 21 fosfato de 0,075 miligramos, vitamina A 1000 unidades internacionales y más el excipiente. Una dosificación que es para bovinos, ovinos y caprinos. En este caso, en el bovino, que es lo que nos interesa, una jeringa de 10 ml por cada cuarto afectado durante 2 a 24 horas durante 2 días. En un intervalo de 2 a 24 horas durante 2 días. La presentación es en base por 48 jeringas de 10 ml después del tratamiento y que la leche esté en óptimas condiciones sin tasa de mastitis puede ser consumida con normalidad por los humanos. Siguiendo, tenemos la siguiente bacteria. Bueno, principalmente vamos a hablar también de esta bacteria que se encuentra con la colonia en agar-sangre, de la vaca 2, de la colonia 1, con el código SA2CO1. Bueno, la bacteria como tal es la Staphylococcus guarneri. Esta Staphylococcus guarneri es una de las bacterias menos comunes que se pueden encontrar dentro de la parte de la patología de mastitis, ¿verdad? Su generalidad como tal está especificada como un estafilococo coagulosa negativa, donde está ciclada con NECN, son comunes prácticamente en la microbiota normal de la piel y de las mucosas de los humanos y animales, pero también puede actuar como patógeno oportunista. ¿Listo? Entonces, dentro de las observaciones de laboratorio, podemos identificar que esta tiene una muestra en una forma esférica, ligeramente blanquácea o blancas o ligeramente amarillentas. Normalmente son de muy baja mucosidad y en el reporte de la literatura, según Barlow y colaboradores en el 2013, dice que las colonias de Guarneri o S. guarneri en medios de cultivo como el agar-sangre suelen ser blancas o ligeramente amarillentas con una medida aproximada de 1 a 2 ml de diámetro. En su descripción de agrupación, lo que verificamos como tal es que se observan cocos gram positivos con una distribución de variedad. Por ejemplo, también verificamos que según en las
Según la literatura, con Piero Lala y Taponen en el 2009, verificamos que bajo el microscopio las bacterias pues, se observan formando agrupaciones de características de cocos en racimos, y estos estafilococos es en disposición de racimos, pero de uvas. Después en la descripción morfológica de lo que nosotros vimos directamente, se observan cocos gram positivos con predominancia en forma de racimos de uva, como les acabo de decir, pero según la literatura en la descripción morfológica, según Piriola y Taponen en el 2009, este se agrupa de formas irregulares y también pues suelen ser células individuales o en pares, y estos cocos causaron pues según lo que nosotros transportamos de lo que vimos a lo que verificamos en la literatura, tienen las mismas medidas entre 0.5 a 1.5 para su identificación. Son bacterias que no poseen flagelos ni tampoco estructuras para movilidad, pues ya que son en este caso coagulosa negativa, y la prueba de diferencia pues es bastante parecida. Según, bueno, prosigue por favor. En la próxima clase, por favor. Según su taxonomía, en este caso, nos verificamos que el dominio es una bacteria de filo Bacillota, clase Bacillus, orden de Bacillas, familia Staphylococcus, género Staphylococcus y especie S. Prosigue, por favor. La próxima. Cuando venimos ya a generar la patogenicidad de la misma, nos dimos cuenta que ella se adhiere también al tejido mamario y es muy parecida a la bacteria anterior que nos acaba de clasificar nuestro compañero. Y estas forman ciertas biopelículas que suelen evadir el sistema inmunológico, ¿sí? Y la resistencia, pues para que dentro del ordeño, pues obviamente no sea eliminada. Y estas biopelículas lo que hacen es favorecer pues, la resistencia y las infecciones subclínicas. Como tal, no encontramos mucha evidencia en la cual qué otras patologías pues, pueden llegar a generar. Sin embargo, se decía que directamente está entre la infección de diferentes, de manera no, o sea, de manera horizontal, que se tengan las diferentes infecciones en mucosas. En este caso, es en el conducto de la ubre de la vaca, ¿cierto? Dependiendo, obviamente, del cuarto. Los signos evidentes como tal fueron generados por células somáticas, aunque pues las infecciones subclínicas no presentan síntomas viables no son muy viables de acuerdo a la mastitis. Pues según esto lo dice Barlow y colaboradores en el 2013. Lo sigue, por favor. Acá para la identificación de la misma, las características culturales y bioquímicas, lo que podemos evidenciar es, que tenemos diferentes y grandes situaciones dentro de la Staphylococcus guarneri. Por ejemplo, podemos ver que en la hemólisis, para verificar y que se entienda este cuadro, es que los signos igual y el signo igual es un signo variable que puede llegar a ser o no ser o mostrarse el comportamiento en los diferentes agares, ¿verdad? Entonces, en hemólisis puede ser variable, en el pigmento también, el diámetro, las positivas, me voy a sacar más que todas las positivas en crecimiento
anaeróbico es positiva, en lactosa es variable, en tearloxa es positiva, manitol es variable, silicitol es negativa, reducción de nitratos negativa, fosfatasa alcalina negativa, rafinosa negativa, sixalosa negativa, sacarosa positiva, uberasa positiva. En crecimientos como tal están, el crecimiento pues diferentes agares están, el crecimiento de NaCl 10% es positiva, en la concentración del 15%, en el que es variable, y la producción de ácido L-láctico es positiva. También en el D-láctico y en los crecimientos de temperaturas como de 15 grados es positiva. Entonces, pues eso quiere decir que es altamente resistente y puede llegar a ser altamente resistente a diferentes y menos susceptible a diferentes antibióticos o diferentes tratamientos. ¿Listo? Entonces, prosigue, por favor. ¿Gracias? Aquí vamos a verificar como tal su grado de inhibición. Aquí podemos verificar que en el Septifur fue parcialmente susceptible, ya como les acabo de decir, es una bacteria bastante resistente. En este caso, pues el presente antibiótico que fue Septifur en las mieles como tal no tuvo ninguna inhibición, no fue susceptible a la espiramicina. Entonces, en este caso, según autores, dicen que el presente antibiótico, que es el Septifur con logo C, pues presentó susceptibilidad al cultivo del agar, teniendo una inhibición, por ejemplo, el de nosotros, de aproximadamente 7.2, o sea, cosa que fue demasiado poquito. En la espiramicina como tal, según Asimi y colaboradores, nos dicen que a nivel clínico práctico se recomienda también considerar el uso de la inclusión de macrólidos y eritromicinas para pruebas de susceptibilidad antimicrobianas, porque puede ser variable las diferentes susceptibilidades que puede llegar a tener y pues como tal son bacterias que también no son muy susceptibles a este tipo de enfermedades, a este tipo de patologías. Lo que dice Receipt y Patrick en el 2009 es que incluidos los macrólidos de espirimicina, ante este antibiótico no es efectivo contra organismos de esta especie. ¿Listo? Entonces, prosigue, por favor, Plaza. Aquí, lo que en su resistencia como tal, como les acabo de decir, estos microbianos son más utilizados en mastitis clínica, tanto como el ámbito internacional como el nacional. Estos, como les acabo de decir, en su susceptibilidad es muy resistente, es muy poca realmente la información que se tiene en nivel de estudio de esta bacteria en mastitis, ya que pues no es muy común en la misma, por lo tanto, literatura es muy poco estudiada, sin embargo, pues la patología como tal nos encuentra estas susceptibilidades que les voy a mostrar el tratamiento por la identificación que pudimos ver de la alta resistencia. Puedes generar la próxima, por favor, pasarla. Gracias. Próxima. Al primer tratamiento que nosotros verificamos fue el Mastilac de lactancia. Esto es un tratamiento de composición de jeringas, o sea que es por sonda. Principalmente contiene licomicina de base, que es un clorhidrato de 200 gramos. También tiene neomicina como base de sulfato a 500 gramos, betametasona sólido como fosfato de 4 mg y excipientes. El principio activo son la licomicina, la neomicina y la betametasona. Esta dosificación es prácticamente intranormal, pues es por sonda.
ordeñar y sacar el fondo del cuarto afectado, aplicar en el peso del contenido de la jeringa, diariamente por 3 o 4 días, no se recomienda más. La especie principal obviamente es bovinos. En su presentación, pues generar unas 4 cajas de las 4 unidades de 10 ml porque es máximo 4 días. Prosigue, por favor. Perdón, devuélvete, por favor. Se me olvidaba decirles que el tiempo de retiro, la leche producida durante el tratamiento, son aproximadamente de 5 días finalizando. No se debe dar el consumo humano la leche. Para carne no tiene retiro. Prosigue, por favor. Prosigue, por favor. Eso, gracias. Entonces, en el tratamiento 2, el Cefalac, lo teníamos, que es a base de una cefarespirina, en la composición betazotónica, que es de 200 mg, y excipiente. Como activo principal o principio activo tiene la cefapirina y betacipínica, o sea, es un solo componente. La dosificación, pues lo mismo, es aplicar por un cuarto afectado igualmente, y es repetir a las 12 horas. ¿Listo? Esta tiene no tiene como tal no se verificó su efectividad. Este tratamiento es una susceptibilidad muy baja. Sin embargo, el primer tratamiento, lo que dice la literatura, es que genera una buena inhibición, pero este es como para probar porque el primero es un poco más fuerte. La dosificación de esto es aplicar una jeringa en el cuarto afectado, la especie bovina, la jeringa tiene 10 ml. El tipo de retiro de la leche dice que no puede ser consumida hasta después de las 96 horas, porque igual no es por días, porque no es tan fuerte. Prosigue, por favor. Bueno, continuamos con la siguiente bacteria, en este caso la que presenta la Vacan 2 en la colonia número 3 del agar sangre. En este caso lleva el código SA2CO3, que pues se trata del Staphylococcus pseudointermedius. Esta pues en observaciones de laboratorio se observa unas colonias circulares, brillantes, translúcidas, con una hemólisis beta. Se cabe resaltar que esta en el laboratorio se observaba muy parecida a la Staphylococcus aureus, pero era un poco más clara y los bordes eran menos regulares. O sea, se observa aquí que los bordes eran mucho más translúcidos, una hemólisis mucho más marcada. Ya reporte en la literatura, pues nos habla en este caso Markey que las colonias son despigmentadas, eh, con hemólisis tipo beta, o sea, la hemólisis completa, y nos habla Stanchi en el año 2007 que la superficie es lisa y opaca, llegando a ser inclusive percibida como mucoide. Esto también se reporta en muchas imágenes, en este caso de esta bacteria. La distribución, pues en este caso son estafilococos, y viendo un poco más de cerca, se mira que se trata de estafilococos de tinción de Gram positivos. Esto, pues, en la literatura se reporta de que se observan cocos Gram positivos, y pues la característica de los cocos es que es una forma esférica y la ausencia de esporas, según lo que reporta Murray y colaboradores en el año 2005. Siguiente, por favor. Bueno, ya una vez nos damos cuenta que se trata de la Staphylococcus pseudointermedius, pues hablamos de su taxonomía. En este caso, pertenece al dominio bacteria, pertenece al filo Firmicutes, a la clase Bacilli, al orden Baciliales, a la familia Staphylococcae y al género Staphylococcus, y pues como tal la especie es Staphylococcus pseudointermedius. Esa sería la taxonomía. Por favor, siguiente. Ahorita vamos a hablar en términos general, pues hablamos de que esta bacteria presenta características muy similares a las Staphylococcus intermedius y a las Staphylococcus dolpi, inclusive percibiendo las características muy similares a las Staphylococcus aureus, por lo cual esta, eh, esta bacteria es muy difícil determinar su diferenciación, a menos de que se utilice pues un método del ADN para determinar.
Entonces, pues ahorita hablamos de su patogenicidad. Esta se conoce pues muy poco respecto a la patogenicidad, pero pues al ser muy parecida a la Staphylococcus aureus, podemos hablar de que ella es como a nivel de patogenicidad es muy parecido, ya que ambas se trata de una coagulasa positiva. Entonces, esto se reporta y que su virulencia, pues como dije, es parecida. eh, y pues presenta toxinas parecidas a las Staphylococcus aureus, las cuales son las hemolinasas, las toxinas exfoliativas y las enterotoxinas, según lo que reporta Ross Finger en el año 2009. Em, esta bacteria tiene muy pocos reportes y entre ellos no se encuentra ningún reporte asociado a mastitis en el ganado vacuno, pero sí se tiene a reporte de que rara vez afecta pues al ganado vacuno como tal. Y es muy común encontrarla en la piel, pero en este caso en la piel de los caninos. Entonces es muy relevante mencionar que esa bacteria no es muy común que se encuentre como tal en la mastitis, pero pues en este caso, pues morfológicamente se puede decir que se trata de esta. Por favor, la siguiente. Bueno, ya hablando del diagnóstico, pues como les decía, esta para diferenciarla de las otras que son muy parecidas, en este caso la Dolphy, como decía, y la Aurus, eh, se utilizan métodos moleculares, pero pues para determinar que en realidad se trata de esta, se puede utilizar pues a nivel bioquímico, que responde a las siguientes pruebas, la coagulasa positivo, catalasa positiva, y esto es lo que se reporta hasta ahora. Pero se podrían utilizar pruebas, las cuales se utilizan también con la Staphylococcus aureus, y pues puede dar similar a ella. Otra característica que se puede utilizar la beta-galactidasa y la fermentación de silasa. Entonces, pues ahí lo reporta el Markey y colaboradores en el año 2013. Y pues como decía, para irnos exactamente y decir, se trata de Staphylococcus intermedios, lo ideal sería utilizar métodos moleculares donde se verifica pues el ADN y se da con exactitud de que sí se trata de ella. La siguiente, por favor. Bueno, ya aquí entramos un poco a hablar del antibiograma y esto sí es algo que se diferencia. Miramos que el antibiograma de la Staphylococcus aureus era muy corto, no tenía tanta susceptibilidad a los fármacos, pero en este caso sí se nota que el cetiofur sódico sí tuvo un aro de inhibición bastante pronunciado de 9.1 milímetros y la aspiramicina tuvo efecto parcial de 8.4 milímetros. Esto pues se contrasta con lo que dice la literatura, que dice que el cetiofur reporta más del 40% de las cepas de Staphylococcus pseudointermedios susceptibles, lo que se reporta pues aquí en relación con el aro que nos arrojó. Esto según lo que reporta Barduay y colaboradores en el año 2013. Y pues hablando de la aspiramicina, dice que son sensibles parcialmente un 5 y un 94% son resistentes a este antibiótico. Entonces, pues ve, aquí nos dio una, una susceptibilidad parcial. Entonces, sí se ajusta a lo que dice la literatura. Y pues a niveles de miel, observamos de que tenemos una inhibición de cero, o sea que no hizo absolutamente nada las mieles, no presentan actividad antibiótica con estas bacterias. Por favor, siguiente. Bueno, ya que hablando sobre las resistencias, la susceptibilidad, pues como decía, esta sí se varía un poco respecto a la Staphylococcus aureus. Entonces, esta presenta resistencia bastante variada, pero pues dicen unos estudios que alrededor del 53.6% de las cepas utilizadas, pues en ese estudio eran resistentes a más de un fármaco, o sea que sí tiene bastante resistencia, pero podemos observar aquí en esta tabla de Vigo y colaboradores del año 2015, donde pusieron pues esta bacteria, cepas de exudados caninos, la pusieron a distintos fármacos y podemos observar la resistencia, que es muy resistente a lo que se trata la eritromicina, la glindomicina, la gentamicina. Tiene resistencia variada, a los cuales no presentó resistencia es a la taicoplanina, la nitroflurantoína
y la rifampicina. Estos son antibióticos bastante de los grupos de antibióticos más fuertes, entonces pues es normal de que esta bacteria sea susceptible a esta, pero en el caso de campo, nosotros estos antibióticos no lo podemos recetar de manera para una mastitis, entonces lo que utilizamos fue para los tratamientos fue los antibióticos que se ajustaban a la necesidad, o sea que eran los que tenían resistencia más baja. En este caso utilizamos una de las oxaciclinas y otra de la gentamicina, que como se observa aquí, presenta una resistencia apenas del 10% y 12% respectivamente. Por favor, siguiente. Bueno, como decía, primer tratamiento, tenemos en este caso la oxitetraciclina, que pues este es su compuesto activo. La dosificación se utiliza 4 mililitros por 10 kilogramos de peso vivo, vía intramuscular o intravenosa, cada 12 horas durante 3 a 5 días, dependiendo de la prescripción del médico veterinario. Ese se puede utilizar tanto en bovinos, que es lo que nos interesa, pero también se puede utilizar en equinos, caprinos, ovinos, porcinos, aves, perros y gatos, básicamente en casi todas las especies. Este viene en una presentación de 500 mililitros, en este caso que estamos hablando de la oxitetraciclina del laboratorio Becol. Y tiempo de retiro, pues hablamos de que es bastante, relativamente corto. Tiene leche de 6 días posterior a terminar el tratamiento y en carne de 21 días. El siguiente, por favor. Y como yo les decía, el otro tratamiento instaurado sería en este caso la gentamicina, pues que viene en esta presentación del laboratorio Invet, que se viene como nombre comercial Gentax 100%, 100, perdón. Y pues como decía, la composición es gentamicina base, 100 miligramos por cada mililitro. La dosificación se utiliza preferiblemente, lo que dice el laboratorio es que se debería utilizar por sonda intramamaria, la cual se aplica directamente pues dentro del cuarto afectado. Se utiliza principalmente en bovinos, equinos, perros, gatos y pues en este caso también se puede utilizar en pollitos de pocos días de edad. La presentación pues viene en este caso aquí observa esa presentación en este frasco azul que viene un frasco de 20 mililitros y el tiempo de retiro es relativamente poco en leche y bastante alto en carne. En leche se habla de 96 horas y en carne se utiliza en 30 días de retiro. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con la bacteria Galactisae. Esta bacteria principalmente está verificada en el agar sangre, en la vaca 2, en la colonia 4, con un código de SA2CO4. ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros verificamos en el laboratorio, observamos que se observa una colonia pues, con bordes bien marcados, aunque como lo podemos verificar en la foto, a la perisferia, ¿listo? Con una hemólisis inaparente, pues es hemolítica pero es inaparente, con un color más o menos grisáceo y se puede prescribirse que un poco amarillento, pero entonces dentro de la literatura y los reportes, según Murray y colaboradores en el 2005, se reportan que las colonias varían como lo mismo, un color gris y usualmente brillantes y mantecosos. Entonces, con una beta hemólisis menos notoria, entonces pues se asimila mucho a lo que tenemos nosotros como tal, con una hemólisis. Y pues generalmente otras cepas beta-hemolíticas. En la descripción macroscópica podemos verificar o nosotros observamos que como les dije anteriormente, que los bordes estaban bien marcados con hemólisis inaparente y con un color blanquísimo. Entonces, en la descripción como tal macroscópica se observan agrupaciones de cocos gram positivos en cadenas cortas. Como tal, fue que esto en la literatura, según el Alberto y colaboradores en el 2013, estos
están generados como estreptococos gram positivos, que forman cadenas cortas clínicas, de muestras clínicas en cultivos de cadenas. Hay muestras clínicas se ejemplifican cultivos un poquito en las cadenas un poco más largas. Sin embargo, verificando la que nosotros teníamos, a la que genera la literatura, pues son bastante parecidas, a pesar de que las de nosotros son un poquito más cortas. En la morfología microscópica, lo que podemos ver, pues desarrollamos que efectivamente son gram positivos y que se agrupan en las cadenas más cortas que en las normalmente en las que generamos en la literatura, que a veces son un poco más largas. Pues sí, en su taxonomía como tal, el dominio bacteria, filo Bacillota, en la clase Bacilli, orden Lactobacillare y familia Streptococcosae y Streptococcus en el género y especie Streptococcus galactizae. Como tal, esta bacteria es de los estreptococos de grupo B. Estos estreptococos son gram positivos, ¿cierto? Y tienen facultades de oxidosa negativa, también catalasa negativos inmóviles. Prosigue, por favor. En su patogenicidad podemos encontrar que los estreptococos pues, son bacterias piógenas y que regularmente se relacionan en exudados como abscesos o supuración. Presentan una capa de pectodoglicano, una pared celular que pues permite la supervivencia en las superficies secas, igual como se presentan los polisacáridos, que inhiben pues la fagocitosis. Por eso pues pueden también llegar a ser alta resistencia. Estos estreptococos, según Capey en 1997, nos dicen que es un patógeno altamente contagioso, más que todo en bovinos. Según McKay y colaboradores en el 2013, también nos genera que está relacionado con mastitis contagiosa crónica, afectando al animal, pues obviamente en un momento en el que entra el pezón y se hiere el epitelio mamario, y estos se localizan con conductores lactíferos y producen fibrosis en las glándulas. Prosigue, por favor. En el diagnóstico como tal del microorganismo presenta las características de inulina negativa, lactosa positiva, mannitol negativa, retinosa negativa, citosina positiva, subortol negativo, tealoxa positiva, hidrosis de esculina negativa y pururato de sodio positiva, y ya no presentan crecimiento como tal en NA del 6%, según McKay y colaboradores en el 2013. Prosigue, por favor. En el antibiograma pudimos verificar que en la sangre, en agar sangre, en el antibiograma, en la no inhibición de las bacterias, podemos verificar que tuvo una excelente susceptibilidad en el Sectifur, en este caso con una inhibición de 12 ml, y aquí podemos también verificar que puede ser susceptible sí, a varios antibióticos, pero también resistente a muchos otros. Según pues este presente estudio, como tal lo que nosotros hicimos, presenta una muy buena acción antimicrobiana en este caso, pero también según la diferente literatura de Capey, dice que, pues como podemos ver, la cefalospirona el Sectifur es una cefalospirona de tercera generación, donde pues obviamente vimos que fue un poco más susceptible.
Sin embargo, lo que les decía anteriormente, las literaturas de Kep y colaboradores en 1997 decía que contra los patógenos intermamarios ha sido documentada a otras bacterias gram positivas y gram negativas causantes de la mastitis como efectividad. O sea que prácticamente es muy buen generador de aros de inhibición en diferentes bacterias con la mastitis. Sin embargo, se dice que en los rebaños de alta prevalencia de S. galactiae, el uso de estos productos en caso de mastitis clínica y subclínica está justificado porque tiene la eliminación bacteriana en un estudio según a las 39 cepas que contuvieron esta bacteria, 6 de ellas fue a la resistencia prácticamente a la penicilina con un 95%. Esto lo hablamos pues un poco más adelante en las partes de susceptibilidad. Podemos verificar también que dentro de la espiricina, porque tuvo pues ningún efecto, pues precisa, ¿te puedes devolver un poquito, por favor? Devuélvete, gracias. Podemos verificar ahí que no tuvo efecto, porque según esto, pues es altamente resistente, pues tiene también aislamientos a tetraclicina y a otros antibióticos que pues nos genera una inhibición bastante grande. En estos casos, según Kippe, los casos clínicos que no son efectivos al reducir la prevalencia en el rebaño, pues tiene un aislamiento de tetras y no muestra signos de susceptibilidad en caso in vitro. Son el interno de presidir la actividad probable en material in vivo, o sea que prácticamente haciendo pruebas se generaron que era altamente susceptible en informes como tal de glándula mamaria. En las mieles, como pudimos ver anteriormente, pues no tuvo ninguna efectividad tampoco. O sea que es una bacteria bastante resistente, y lo que se ha observado en estreptococos es que tiene susceptibilidad, que tiene resistencia a las eritromicinas, a las tetras y susceptibilidad a las penilicinas. Y lo cual, pues este fármaco es prácticamente la elección en caso de tratamiento o afecciones a estos microorganismos como tal. Entonces vamos a verificar que vamos a ver en el tratamiento 1. Prosigue, por favor. En tratamiento 1, lo que verificamos es lo siguiente, que es el nombre comercial, es Prosopen 8x8. Esto quiere decir pues que es un medicamento de alto espectro con composición de diferentes penicilinas en diferentes concentraciones como tal, de 4 millones internacionales, perdón. En unidades internacionales, penicilina G sódica en 4 millones de unidades internacionales, penicilina G procánica en 4 millones de unidades internacionales, penicilina G procáinica en 4 millones de unidades internacionales. Pues el principio activo es penicilina G, y la dosificación para estos es para todas las especies 1 ml por cada 20 kilos de peso vivo para aplicar cada 20 horas durante máximo 5 días, o todos los tratamientos están según la prescripción veterinaria. Estas especies principales a las que se les puede llegar a generar es a los bovinos, caninos, equinos, ovinos y porcinos. Clave aclarar que esta bacteria a veces está más generada en caninos, en la parte de la piel. En la presentación de este tratamiento está en un frasco 8x8, y el tiempo de retiro cuenta con 30 días leche y 72 horas en carne. ¿La sigue, por favor?
Y pues nuestro tratamiento principal, que lo verificamos no, como no según la literatura de la resistencia, sino en el estudio de nosotros, en este caso sería el Sectifur sódico, pues claro que tuve una susceptibilidad un poco baja. El nombre como tal, el Sectifur sódico, en composición, Sectifur, como Sectifur sódico de 4 más el 77% el 77 ml por diluyente. Principio activo, pues Sectifur, y la dosificación es para aplicar 12 ml de solución reconstituida por cada 100 kilogramos de peso, cada 24 horas durante 3 días consecutivos de modo intramuscular, y el tratamiento puede prolongarse de 4 a 5 días máximo. En bovinos, en este caso lo damos en el caso de mastitis. En equinos, pues aplicar de 2 a 4 ml, lo mismo, solución restituida por 50 kilos de peso, también es intramuscular. Y en porcinos también aplicar el 0,6 al 1 milímetro en la solución restituida por 10 kilos de peso. También vía intramuscular, máximo durante 3 días o a prescripción veterinaria. La especie, como acabamos de verificar, bovinos, equinos y porcinos, tiempo de retiro en el animal tratado no debe sacrificarse con su humano hasta 4 días después de finalizar el tratamiento, y no tiene retiro en tiempo de leche. Así. Entonces, como tal, en las diferentes conclusiones, lo que nosotros verificamos dentro de este trabajo es que la mastitis provoca pérdidas económicas realmente grandes dentro del oficio de las diferentes personas que trabajan con granjas de leche, ¿cierto? Entonces también verificamos dentro de la conclusión que su origen de un inadecuado manejo de la salubridad dentro dentro de las lecherías, pues tiene como resultado a la evidencia en la que el sistema, pues, de ordeño, la finca, en este caso el imperio, puede llegar a generar ese tipo de patologías. Pues verificamos obviamente que era el uso inadecuado o el uso inadecuado o el tratamiento, la forma inadecuada de pronto llegar a generar este tipo de enfermedades o patologías. ¿Listo? Entonces, aquí podemos verificar las 2 vacas en las que se hizo las principales muestras. La vaca chapeta de 0,22 presentó principalmente las 3 colonias de géneros Staphylococcus, 2 colonias de géneros Corynebacterium y una de Ehrlichia, que es la Ehrlichia coli, y la vaca identificada con la chapeta 0,18 tuvimos 3 de ellos que son el género Staphylococcus también, y una de Streptococcus. Prosigue, por favor. Entonces, acá lo que nosotros queremos generar en conclusión, o lo que se puede llegar a hacer dentro de los diferentes tratamientos y todo lo que generamos con este proyecto de investigación, pues que se tiene que generar una correcta higiene y sanidad en la explotación para prevenir la presencia de microorganismos, ya que esto pues obviamente puede generar pérdidas económicas demasiado grandes, y que es fundamental contar con el protocolo rápido para identificar la mastitis. En este caso, pues todo el trabajo que nosotros hicimos para no solamente mitigarla, sino que se debe estar pues presente en los jactos lecheros, y que pues es una forma fácil de identificarla, ya que pues obviamente existen pruebas como la California y la identificación de las bacterias asociadas a mastitis. Como tal, pues ayuda a disminuir la indiscriminación de estos diferentes antibióticos y las resistencias de las cepas, porque hay que identificar de que después de que se generan diferentes tratamientos, pues obviamente se generan también resistencias a los microorganismos.
¿Listo? Entonces, ya para terminar, la investigación que se quería generar con los aros de inhibición y los enziviscos en las mieles, pues no tuvo ninguna reacción antibiótica, por lo tanto el uso del tratamiento no sería conveniente dentro de la mastitis, y pues sí, bien sí los antibióticos en diferentes bacterias como el Sectifood, la Sperimicina, que fueron tipos de control y pues testigos del antibiograma, y pues prácticamente podemos decir que el Sectifood en este caso fue el que generó mayor inhibición y susceptibilidad frente a microorganismos, gracias pues al mecanismo de acción que tiene, que interrumpe la síntesis ante la pared celular, como lo decían mis compañeros al inicio de esta charla, de esta exposición. ¿Listo? Para tanto gram negativos como gram positivos. ¿De acuerdo? Entonces, agradecemos ampliamente a los compañeros que estuvieron presentes y al docente.